Vamos a ahondar un poco sobre este tema y vamos a enlazarnos con David Peña, abogado especialista en derechos humanos. Muchas gracias, David, por estar con nosotros en Informativo 14. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, vemos dos casos bastante simbólicos que pueden retratar bastante lo que pasa cuando hay personas inocentes que se enfrentan a la prisión preventiva. Estos casos que presentamos hace un momento podrían simbolizar el tema justamente de que sería necesaria una reforma judicial justamente para evitar que se registren diversos tipos de inconsistencias y también de miles de personas, es el caso de cientos de miles de personas que están actualmente desde hace muchos años en prisión sin una sentencia y en muchas veces los casos llegan a considerarse que finalmente no deberían de haber pisado la cárcel en algún momento. Sí, yo creo que justo estos casos, el de Daniel García y de Reyes Alpizar, que son, por cierto, los que están en revisión ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que han generado todo este debate, en el marco de este caso, han generado todo este debate a nivel nacional, justo ejemplifican cómo es la forma en la que se utiliza la prisión preventiva oficiosa. Y brevemente haré justo el comentario. Al tratarse de una medida oficiosa, es decir, automática, el juez la dicta de forma automática, el juez o la jueza que tiene conocimiento de la acusación del Ministerio Público, de la imputación del Ministerio Público, y no hay mecanismos para revisar esta medida a lo largo del proceso. ¿Por qué? Porque precisamente al establecerse la automaticidad en la Constitución, no hay un mecanismo de revisión de esa medida. Eso prolonga los procesos de la prisión preventiva por 2, 3, 5, 10 o 17 años, como en el caso que estamos viendo. La Constitución dice que no se puede tardar más de 2 años una persona en ser juzgada, pero sin embargo, pese a que está esta limitación constitucional, muchos de estos casos de prisión preventiva se llevan añísimos para poder resolverse o para poder llegar a una sentencia. Esto implica que las personas están privadas de su libertad sin una sentencia, sin haberles probado su responsabilidad y sin que un juez haya tenido la oportunidad de valorar cuáles son las características de estas personas, la condición de riesgo, si se pueden ir a la fuga, si hay un riesgo sobre las víctimas, si van a evadir la justicia, estos elementos que son objetivos y que sí se miden y que sí se analizan en una prisión preventiva justificada. De ahí la diferencia. Si toda la prisión preventiva que se quedara en México o a lo que se apuesta es a que cualquier imposición de prisión preventiva sea justificada, eso le permite tanto al Ministerio Público probar estas condiciones como al propio juez analizar esas condiciones. Hoy, con la prisión preventiva oficiosa, se niega esta posibilidad para poder hacer este análisis caso por caso. Claro, y bueno, en el tema por la parte del gobierno federal, lo que está diciendo el presidente es que justamente mantener esta prisión oficiosa preventiva permitiría que no se comprara a los jueces, a los magistrados y todo este tipo de cuestiones que se han registrado en la historia de nuestro país. Y al respecto, estos dos casos llaman desde las coincidencias a poder tener un diálogo abierto con diferentes rubros de la sociedad en el marco de estas posibilidades de que se pueda quitar la prisión preventiva. Llaman a un diálogo con el presidente para que se pueda discutir el tema justamente de una manera más amplia que abarque todos los aspectos que conllevan. Sí, yo creo que es muy importante el llamado que hacen ellos como víctimas de esta prisión preventiva oficiosa, pero además, al ser quienes están enarbolando esta bandera a nivel internacional, en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana, es muy importante el llamado que hacen a hacer un debate. Creo que lamentablemente no se ha generado un debate sobre los impactos de la prisión preventiva oficiosa. Hoy, justo en las notas que recuperaban aquí en el espacio, veíamos al subsecretario Ricardo Mejía Verdeja referirse a varios casos de personas o de presuntos criminales que han sido liberados, pero la mayoría de los casos que presentó son imputaciones de la Fiscalía General de la República. Es decir, las debilidades, las deficiencias, las omisiones recaen en una insuficiente investigación o en un insuficiente caudal probatorio para acreditar la responsabilidad de estas personas, el riesgo, la posibilidad de fuga, todos estos elementos que tiene que Claro. analizar el juez. Se queda solamente en una parte del Poder Judicial
que puede y no eximimos de responsabilidad al Poder Judicial, pero también le toca una buena parte de responsabilidad a los ministerios públicos y en este caso a la Fiscalía General de la República, porque la mayoría de los casos que presentaron hoy en la mañana justo tienen que ver con las imputaciones de la Fiscalía General de la República. Abogado, finalmente, ¿cuál es el paso a seguir en estos dos casos bastante particulares, el caso de David y el caso de Reyes? El caso de Daniel y el caso de Reyes, estamos ahora en espera de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se dictará en varios meses, en unos 7 u 8 meses aproximadamente. Antes se va a dar esta discusión en la Suprema Corte de Justicia y creemos que va a ser coincidente la posición de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa, es decir, que es contraria a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que por lo tanto no se puede seguir aplicando en México. Así prevemos que venga una sentencia de la Corte Interamericana, independientemente de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es muy probable, estamos convencidos de que la sentencia de la Corte Interamericana decretará también que la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, porque son dos figuras que están en este caso, son contrarias a los instrumentos de derechos humanos y que por lo tanto pues se tienen que dejar de aplicar en nuestro país. De acuerdo, pues muchísimas gracias por ampliarnos esta perspectiva sobre este tema y gracias por estar con nosotros en Informativo 14. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta